es 4 deducciones acerca de lo que piensa el Señor Jesucristo en cuanto al pecado y al pecador. La escritura para esta ocasión se encuentra en San Marcos, capítulo 2, versículo 14 al 17, y dice así: Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿Qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Como decía, quiero compartirle hoy acerca de 4 deducciones en cuanto a lo que piensa el Señor acerca del pecado y los pecadores. La primera cosa que vamos a deducir, y perdonen que estoy usando la expresión deducción, porque creo que se presta para lo que el Señor dice acá en el versículo 17. La primera deducción es que el pecado, según la declaración del Señor en el versículo 17, es una enfermedad. Y si el pecado es una enfermedad, entonces las personas que pecan son enfermos. Pero la interrogante es: ¿enfermo de qué? ¿Y de dónde? Enfermos del alma. Enfermos de la mente, del corazón, del espíritu. Es interesante cómo el Señor Jesús le responde a los escribas y fariseos. Los enfermos son los que tienen necesidad de médico, no los que están sanos. Con esa declaración, nosotros deducimos, entendemos que Jesús está diciendo que el que peca y los pecadores son enfermos, enfermos del alma. ¿Cómo pudiéramos definir esa enfermedad? Es una enfermedad de tristeza, de vacío, de dolor, de angustia, de desesperación, de soledad, etc. Esa es la primera deducción que sacamos de este versículo en cuanto al pecado y al pecado. Que el pecado es una enfermedad y que por ende el que peca está enfermo. Sé que hay personas que no están de acuerdo con la idea de que el pecado es una enfermedad. Prefieren llamarlo pecado. Pero en realidad,
El pecado es una enfermedad. Si lo vemos así como el Señor está dando a entender, es más saludable para que todas las personas que necesitan a Cristo como Salvador puedan venir a Él para ser sanados de su enfermedad. La segunda deducción en cuanto al pecado y al pecador, que deducimos de lo que el Señor está diciendo en estas palabras, es que fuera de Cristo todos estamos enfermos. Él dice, no he venido a llamar a justos. ¿Por qué? Porque no había ninguno. No había ni un justo. El apóstol San Pablo lo dice en su carta a los Romanos, que no había uno, ni uno tan siquiera, que fuese justo. Que todos nos descarriamos, todos nos apartamos como ovejas de nuestro Dios. Esa es la segunda deducción. Que fuera de Cristo, todos estamos enfermos. Eso quiere decir que todos, con urgencia, necesitamos al Señor Jesucristo. No es la educación la que nos sana. Gracias a Dios por la educación. Nos hace personas más cultas. No es la religión la que sana esta enfermedad. Gracias a Dios por las religiones enseñan buenas cosas. No son los políticos. No es la meditación. Ninguna de las cosas que el ser humano busque a través de sus propios medios para tratar de resolver su enfermedad será inútil. Si no conoce a Cristo, si está fuera de Cristo, seguirá enfermo. Solo Jesucristo es el médico perfecto para poder darnos la medicina que cura la enfermedad del pecado. La tercera deducción que sacamos de estas palabras en cuanto al pecado y al pecador es que todos podemos ser sanos. ¡Qué maravilla! Todos podemos ser sanos. No importa cuán grave sea su pecado. No importa cuánto se haya hundido en el pecado. No importa cuánto piense en su culpabilidad o cuánto su culpabilidad le haga pensar, le haga sentir que es imposible o que no hay solución para su enfermedad. Sí hay respuesta de parte de Dios para sanar esta enfermedad llamada pecado. Por eso es que nuestro Dios Padre nos envió a su Hijo Jesucristo. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero no solamente la sanidad que nos provee el Señor Jesucristo nos da vida eterna. Para esta vida, o mientras estemos en esta vida, antes de llegar a la eternidad, Él nos promete paz. Él nos promete gozo. Él nos promete fortaleza. Él nos promete fe. Él nos promete salud física, etc. ¡Qué maravilla! Y la cuarta deducción que tenemos que hacerla
según estas palabras, aun cuando quizás usted no le encuentre relación o sentido, pero tenemos que mencionarlo, es que el Señor Jesucristo, en estas palabras que leímos, Él no habla en contra de los médicos, por ende no habla en contra de la medicina. Él dice en estas palabras, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Él mencionó a los médicos. ¿Para quién es la medicina científica? ¿A quiénes ayuda la ciencia médica? A todas las personas que no pueden tener fe o que no han conocido la fe en el Señor Jesucristo. La ciencia médica es un don de Dios para la humanidad que no le conoce. Pero cuando usted viene y conoce al Señor Jesucristo, usted encuentra la mejor medicina, el mejor médico llamado Jesucristo. Él dice, venid a mí todos los que estéis cansados, trabajados, cargados, que yo los haré descansar. ¿Quisiera usted ser sano? ¿Quisiera usted conocer la paz de su alma? Porque el pecado, la enfermedad del pecado, lo que daña es el alma. La destruye, la deforma. Jamás podrá tener paz, jamás conocerá la paz estando enfermo con la enfermedad del pecado. Pero si viene a Jesucristo, le rinde su corazón y decide seguirlo, le aseguro que su vida cambiará. Va a cambiar totalmente. Todas las áreas de su vida van a ser renovadas, restauradas, transformadas. Y usted terminará siendo la persona, no solamente la persona más feliz de la tierra, sino también la persona más bienaventurada. Que Dios le conceda venir a Jesús son mis mayores deseos. Espero que así sea. Venga a Cristo hoy. Abra su corazón a Él. Que Dios me lo bendiga.